Hola a todos. Hoy en la sección Perlas de Realidad vamos a hablar sobre la economía. Esa cosa que parece tan complicada y que hace falta, por lo visto, estudiar en prestigiosas universidades para poder debatir o hablar con conocimiento de causa sobre el tema. Bien, pues yo ya sabéis, los que me seguís desde hace tiempo y a los nuevos incorporados, pues os lo voy a indicar de nuevo. Sabéis que normalmente mi costumbre es tratar todos esos temas desde un punto de vista muy sui generis, muy mío, y siempre con un toque que pretende ser reflexivo, filosófico, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ya podéis imaginar que no os voy a dar una lección de economía, ni lo pretendo, ni estoy preparado para ello, ¿no? O sea, una lección de economía, digamos, académica como tocaría, sino que voy a hablar de la economía bajo mi punto de vista antropológico, histórico, un poquito variado. Bien, desde que se inventó, digamos, las relaciones trueques, mercadeo, llamarlo como queráis, humanos, y para mí, forma de ver la economía siempre ha sido algo muy sencillo, ¿no? Ha sido algo que al final se ha basado siempre en la ley del más fuerte. La ley del más fuerte es un poco una especie de Far West, donde siempre al final ha predominado un grupo humano sobre otros, se han hecho con las riquezas y han dominado sobre los demás. Básicamente para mí la economía no tiene más historia que esta. Nos remontamos a la antigüedad, pues la economía era básicamente esclavos, tierra y bestias. Es decir, tanto terreno tenías o podías controlar, tantas bestias tenían tu terreno, tantos hombres tenías a tu mando, tanta riqueza tenías y por lo tanto podías dominar a las tierras vecinas, a los que estaban dentro de tu terreno los podías esclavizar para que trabajaran para ti. Y esto fue la riqueza y la economía durante milenios, ¿vale? Durante milenios probablemente. Luego, pues hubo una serie de circunstancias, a saber cuáles exactamente, llámese cambio climático, llámese cualquier circunstancia que obligó a los hombres a ingeniárselas y a, digamos, de alguna forma diversificar un poco la economía o buscarse la vida para que la economía no fuera solo esto, ¿no? Solo una especie de trueques entre civilizaciones distantes y un control de bestias, terrenos y los hombres que vivían en ella, ¿no? Y de alguna forma se las ingeniaron para digamos, diversificar un poco la economía y empezar a tener artesanos, gente que se hizo necesario, digamos, hacer una serie de ingenios, controlar más el agua, controlar más la tierra, saber cultivarla mejor, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos, se hizo una sociedad un poquito más compleja, ¿no? Donde había reyes, donde había nobles, donde había toda una serie digamos, de alguna forma, digamos, se pasaron de los imperios clásicos, digamos, desde la época romana, más o menos, si hablamos del mundo europeo, pues cuando cayó sobre todo el imperio romano, se empezó a diversificar mucho la economía y no solamente ya bastaba con controlar tierras, las riquezas que había en ella y los hombres y tener hombres y esclavos, ¿no? Sino que hizo falta hacerlo más complejo todo eso y de alguna forma se dividió en mucho más pequeños reyes, reyezuelos y tal. Y entonces, pues de alguna forma, eh, todo se hizo más complejo, ¿no? Luego, pues de alguna forma, la naturaleza nos hizo vivir un episodio parecido al que vivimos ahora, al parecer, con el COVID-19, que fue la famosa peste negra. Y la peste trajo consigo pues unos cambios muy importantes, ¿no? En la estructura social, en la economía, por lo tanto, como prácticamente se cargó la mitad de la población mundial o europea, pues de alguna forma o de otra hizo que se tambaleara todo el sistema y se volvieran a rebarajar las cartas, ¿no? De una forma o de otra las cartas se volvieron a tener a barajar y de alguna forma o de otra pues entramos ya en una era en la cual, digamos, los trabajadores ya no son esclavos, digamos, ya dejan de ser esclavos y son campesinos que colaboran de alguna forma, porque ya son necesarios, porque hay muy poca mano de obra cualificada para trabajar las tierras, se hacen necesarios, cobran un dinero, ya empiezan a exigir un sueldo a cambio de su esfuerzo y de alguna forma empiezan a hacer una cierta burguesía, comerciantes con más poder, etcétera, etcétera, y entramos un poquito en la era ya, pues una era como más compleja todavía, donde ya se hace necesario quizás
una estructura, digamos, más jerarquizada, ¿no? Donde las jerarquías se dividen mucho más de estratos, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere su parte de poder, ¿no? A cambio de ofrecer su trabajo, sus servicios, etcétera. Bien, de esta era, digamos, se rehace un poco Europa, empieza a hacerse cada vez más complejo. Hay una serie de circunstancias, sobre todo en el occidente, en la Europa occidental, porque en la Europa del Este siempre fue un poco diferente en el sentido de que como hay tanta tierra ahí y ahí se podía expandir hacia el este todo lo que querían, pues de alguna forma no se hizo necesario esa transformación tan grande y siguieron con la vieja estructura de terratenientes, nobles, reyes, etcétera, que controlaban a prácticamente una población esclava, ¿no? Siguió habiendo, digamos, mucha mano de obra disponible, aunque la peste también diezmó a la población, pero había tanta tierra que al final el exceso de tierra hizo que de alguna forma se pudieran reequilibrar las cosas de forma que los terratenientes eran necesarios y por lo tanto no hubo una transformación tan grande y como en la Europa occidental, donde había menos tierras fértiles disponibles y por lo tanto de alguna forma pues la poca mano de obra que quedó pues se hizo como más necesaria para crear, digamos, un rendimiento adecuado a esas tierras, ¿no? Y entonces bajo las teorías de libros que he leído últimamente, por lo visto de alguna forma en Occidente se transformó mucho más la cosa. Luego no olvidamos que en la misma época más o menos se descubre América, España descubre América, por lo tanto ya se abre todo el mundo y ahí pues se diversifica todavía, se hace aún más compleja la economía, todavía hay un aporte mayor de oro, etcétera, plata, todo se transforma mucho y de alguna forma se vuelve como mucho más complejo todavía si cabe, ¿no? Y al final viene por fin la era industrial, ¿no? Viene la era del carbón. Todos esos campesinos de repente se transforman en trabajadores hacinados en ciudades y en fábricas y de alguna forma pues hace falta muchos soldados también, por lo tanto muchos campesinos se transforman en soldados, muchísimos, soldados rasos, para poder mantener colonias extraterritoriales y de alguna forma los nobles se convierten en grandes dueños de grandes fábricas, de grandes, digamos, complejos industriales y controlan pues ejércitos, etcétera. Luego los banqueros hacen cada vez más necesario para poder manejar capitales de un lado al otro del planeta, etcétera. Y estamos ya en un protomundo casi actual, ¿no? Y luego ocurre lo siguiente, que se descubre el petróleo abarata muchísimo la energía, es mucho más barata que el carbón, se descubre también el tema nuclear, etcétera, etcétera, total, que de alguna forma o de otra, digamos, la energía se vuelve abundante y barata, por lo tanto se pueden liberar un poco a la gente y en vez de ser simplemente soldados y mano de obra baratísima y abundante para las fábricas, se convierten en prácticamente imprescindibles otra vez y nace la clase media, ¿no? Nace la clase media. A todo esto en el este, Alemania, que necesitaba, digamos, que Rusia de alguna forma o de otra diera el paso de una vez por todas a industrializarse, porque necesitaba probablemente llegar de forma cómoda hasta el petróleo ruso y hacia el carbón ruso y hacia todas las ingentes cantidades de materia prima que poseía las tierras rusas, y Alemania de alguna forma las quería para ellos, pues crearon el comunismo, ¿no? Metieron agentes extranjeros, Marx, etcétera, etcétera, y crearon el comunismo en Rusia, que no es más que una especie de capitalismo, pero digamos a la rusa, ¿no? Al estilo del este, digamos, ¿no? Es decir, pues como la gente estaba acostumbrada a ser prácticamente esclavos toda la vida, pues el comunismo lo que hizo fue esclavizar a la gente, pero en vez de para trabajar las tierras, o solo las tierras, para trabajar también en las fábricas y crear industria, ¿no? Es básicamente lo que ocurrió en el este. El comunismo no es más que una quimera inventada por capitalistas pues para poder llegar al pueblo ruso, ¿no? De alguna forma, llegar al espíritu de los pueblos que no se podían controlar, que no hicieron la transición de una manera natural hacia el capitalismo, ¿no? Entonces pues se les forzó con el comunismo, que no es más que una forma bestia de reyes y de nobleza, pero digamos con el maquillaje digamos de que se hace para el bien del trabajador, ¿no? Entonces de alguna forma ya llegamos a la era de hoy,
todo eso, siglo XX y tal, ya estamos en la era de hoy. Que la economía, ¿qué es? ¿O qué era hasta hoy? Porque el mundo post-COVID-19 ya veremos qué nos deja. Que yo ya intuyo cosas. Yo evidentemente lo que leo y lo que veo, no yo como yo, que soy nada más un eslabón de la cadena, ¿no? Y una persona que simplemente es observadora y que intuye y opina y hace conjeturas. El mundo de hoy pues era un mundo que aparentemente pues era una democracia, tenía una pátina, digamos, de que se supone que a la clase media pues se les respetaba, se les dejaba votar a sus líderes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo presupone porque todo eso no es más que un maquillaje. La economía, como siempre, ha estado siempre llevada por los más... Siempre por los más potentes, los más ricos. La primera y la segunda guerra mundial no fue más que una guerra para dirimir quién se quedaba con el pastel de ese nuevo mundo que se había creado, el mundo del petróleo, digamos, el mundo de la era moderna. Y ganaron los anglosajones, ganó Estados Unidos, Inglaterra básicamente, con ellos. Y hasta ahora, pues hemos vivido en este mundo, ¿no? En este mundo dominado por Estados Unidos y por Inglaterra, y en un mundo donde Estados Unidos ha reinado como imperio único, ¿vale? Como rey del petróleo y rey del mambo, digamos, ¿no? Y ha sido a la fuerza bruta, mediante un ejército inmenso, bases militares por el mundo entero, y evidentemente, digamos, pues haciendo su moneda, el dólar, súper agresivo, que lo ha impuesto en los trueques de todas las mercancías realmente valiosas, y hasta ahora hemos vivido en este mundo, ¿no? China y Rusia han seguido conspirando, digamos, durante todo final del siglo XX, a pesar de la caída del muro de Berlín, etcétera, y a pesar de que aparentemente China se había convertido simplemente en la fábrica de los Estados Unidos y de Europa. Europa somos los vasallos de Estados Unidos, ¿no? O sea, por eso digo que Europa casi no la menciono, porque somos parte de Estados Unidos, básicamente, o hemos sido parte de Estados Unidos hasta ahora, ¿no? No tenemos, digamos, no tenemos peso porque no tenemos ejército, no tenemos potencia, no tenemos digamos, fuerza bruta, por lo tanto, solamente una supuesta fuerza económica, y de alguna forma pues ese es el peso que mantenemos, ¿no? Y la belleza de nuestras amadas tierras europeas tan antiguas y tan nobles, ¿no? De alguna forma. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué va a ocurrir? ¿O qué está ocurriendo, ¿no? ¿En qué era estamos ahora, no? Hemos dicho que hemos pasado por la era del carbón, la era del petróleo, antes la era de la tierra, las bestias, tierras, bestias y esclavos. ¿Y ahora dónde estamos, no? Pues estamos simplemente en la era de la tecnología, ¿no? Ahora estamos en la revolución tecnológica, ¿no? La revolución tecnológica, la revolución de lo digital. Y estamos en esta era donde a partir de ahora, pues probablemente la inteligencia artificial y todas sus implicaciones en la industria, etcétera, pues van a marcar un antes y después, ¿no? Y la era post-COVID, el COVID-19 probablemente lo que ha hecho es acelerar todo esto a potencia máxima, y los cambios que se estaban avicinando, la uberización famosa que decían de la sociedad, etcétera, pues se va a imponer a marchas forzadas, ¿no? Si no lo remediamos la clase media, digamos, europea, o si no lo remedia, digamos, alguna potencia como Rusia o China, si tienen alguna idea diferente a la que está planeada, pero no lo creo, porque yo creo que es la misma idea, pero a lo bruto. Entonces, digamos, ¿qué va a ocurrir aquí, no? Pues ahora vamos a asistir probablemente a una especie de guerra fría o caliente, o semifría, semicaliente, no lo sé, entre China, Rusia y Estados Unidos, para ver quién se queda con la hegemonía de ese nuevo mundo, ¿no? Que es un mundo que se va a seguir basando evidentemente, en controlar todos los recursos naturales que van a seguir siendo necesarios, ¿no? Recursos estratégicos como petróleo, etcétera. Pero de alguna forma ahora lo que va a ser realmente, lo que se dirima aquí, es quién controlará, digamos, ¿no? La inteligencia artificial en general, la tecnología en general, el 5G, todo ese tema, ¿no? O sea, todo la era digital, digamos, vamos a entrar en una era digital de lleno, donde probablemente todo se va a controlar, todo, las personas, todo se va a ser controlado por sistemas informáticos muy avanzados.
Y entonces, claro, todo esto es un nuevo mundo que se abre, un mundo totalmente nuevo, y donde me imagino que ya la clase media no es necesaria, porque ya no somos necesarios, la clase media europea menos, y porque no tenemos con qué defendernos encima. Y entonces, claro, ¿qué va a ocurrir con eso? Que la clase media, pues me imagino que la tendencia va a ser a desaparecer. Y claro, ¿y por qué, qué va a ocurrir o sea, con los que queden, con los que quedamos, con los que... Pues que te vas a tener que transformar, digamos, a la fuerza. Las cosas del directo. Bueno, a la fuerza decía, pues esto, de alguna forma, pues eso, una economía que será dominada pues por grandes corporaciones, tipo Amazon, tipo Alibaba, tipo todas esas grandes, digamos, corporaciones que de alguna forma funcionan además sin tienda física o con pocos sitios físicos, digamos. Y los pocos sitios físicos y tiendas que quedarán, supongo que estarán pues en centros comerciales, ¿no? De alguna forma estábamos yendo de boca o de lleno hacia la economía tipo americana, como está organizado Estados Unidos, digamos, de alguna forma, que es lo que han querido, digamos, desde un principio, pues hacer aquí en Europa, ¿no? Y les costaba, y creo que el COVID-19 les va a dar la oportunidad definitiva de dar el golpe de, como los conejos cuando le das el golpe ya definitivo en la nuca para acabar de matarlos, ¿no? Esa clase media burguesada europea que molesta, porque es una clase media, digamos, formada, con conciencia propia, de alguna forma politizada, con ideas. Y esa clase media occidental, de Europa occidental, incluso la poca que puede quedar en Estados Unidos o en América Latina, pues es un poco a por lo que se va, ¿no? A intentar cargársela de forma definitiva y que quede pues, gente totalmente pequeña, desunida, pequeños individuos perdidos que estén a merced de las corporaciones, ¿no? Para que de alguna forma pues esclavizarlo, en una forma o de otra, ¿no? Ese es mi diagnóstico que veo más o menos dónde podría caer la cosa, ¿no? Luego, evidentemente, pues claro, como todo en esta vida, nunca el destino está escrito, ¿no? Y realmente eso es lo que yo creo que se va a intentar. Y creo que la lucha está entre las dos grandes potencias, digamos, los dos grandes ejes, en a ver quién domina. O sea, es una lucha casi Amazon contra Alibaba, ¿no? Lo que estamos asistiendo de alguna forma, ¿no? Si al final gana Alibaba, pues será China la que dominará todo ese nuevo mundo, digamos, ¿no? De grandes corporaciones controlando a los individuos, digamos, totalmente esclavizados de alguna forma o de otra, o si es Amazon, ¿no? O sea, Estados Unidos la que va a seguir dominando con esa nueva era uberizada, pero digamos que los beneficios van a ir a Estados Unidos en vez de a China, ¿no? Digamos, de alguna forma, yo creo que Europa es como siempre. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial ya fue así, y en la tercera, digamos, que estamos asistiendo de alguna forma civilina, de una forma o de otra, provocada por el COVID, bueno, ya no quiero entrar en si esto ha sido provocado desde el principio, si el COVID ha estado, digamos, es una bomba biológica, digamos, prevista, o si ha sido realmente azar, y a raíz de esto se están librando todas esas batallas que os estoy explicando. Tampoco tiene importancia, la verdad, haya sido como haya sido. El caso es que la realidad nuestra está siendo esta. Y podemos tomar muchos caminos todavía. Yo creo que Europa tiene ahora mismo un momento crucial en el cual o hacemos una Europa unida realmente fuerte, quizás con Rusia de aliada, quizás podría ser, si Rusia la conseguimos dominar, que es un poco lo que digamos, será más difícil, ¿no? De alguna forma. Porque si Rusia es la jefa del cotarro, pues el panorama que se nos pinta no es muy halagüeño. Ahora, si una Rusia, digamos, de alguna forma como realmente como colaboradora, pero un peldaño por debajo de Francia y Alemania, puede ser interesante, ¿no? Puede ser interesante porque podríamos aprovechar de toda la potencia que tiene Rusia, en todos los sentidos, y por fin tenemos una Europa seria, con recursos naturales, a partir de ahí crear un ejército fuerte y poder ser un contrapeso real a China y a Estados Unidos, ¿no? Y ahí sí que sería interesante, ¿no? Un mundo tripolar, y si puede ser dominado por Europa, puede ser un mundo mucho más simpático, ¿no? Porque siempre que estén los latinos por el medio, Francia, Italia, España, si pudiera estar de alguna forma, digamos, tener un peso,
en esa nueva Europa que dibujo, ahí sí que se podría formar un mundo, digamos, más justo, ¿no? Menos, menos tecnócrata y más democrático de verdad, ¿no? Siempre y cuando Rusia, digo, esté como subordinada, como si Rusia está a la misma altura o como dominante, ahí ya es que el pueblo ruso no está demasiado acostumbrado ni a democracias, ni a compartir poderes, ni... Claro, eso es un problema, es un problema. Pero bueno, ya se verá qué mundo se dibuja. Ojalá que se dibuje un mundo lo más humano posible, una economía lo más repartida posible, que no sea la ley del más fuerte y punto. Y esperemos que si podemos retornar al punto de partida antes del COVID, tampoco estaría mal, no era un mundo tan malo en definitiva, ¿no? No perder la clase media, no perder las pequeñas tiendas de los barrios, sería muy importante. Lo que pasa es que la gente tendría que coger conciencia de que realmente eso es importante, ¿no? Claro, cuando ves que cada vez más compran en Amazon o en Alibaba la gente sin pensar que todas las compras que dejen de hacer en su barrio es dinero que están regalando a grandes corporaciones que a su vez se les puede volver en contra, si no tomamos conciencia de esto va a ser complicado, ¿no? Bueno, esperemos salir de esta con mucha fuerza. Dar la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores, que veo que hay unos cuantos que están suscritos de más, y espero que sigáis haciéndolo a todos los que os interesa las temáticas que toco por aquí. Y mi perra de realidad de hoy pues ya ha concluido, ¿no? Era la economía hoy, pues mi punto de vista sobre la economía ya está dicho. Bien.